Mientras muchos conocen la famosa expresión, nada es seguro excepto la muerte y los impuestos, resulta que la Biblia de hecho menciona a algunos individuos que nunca experimentaron la muerte. Aunque muchos podrían inicialmente pensar en Jesús como un ejemplo, es una creencia central en el cristianismo, según los evangelios, que Jesús en efecto murió antes de su resurrección de entre los muertos. Sin embargo, la Biblia nos da los nombres de 3 individuos que nunca vieron la muerte, pero no sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal para seguir motivados y creando videos para ustedes. Continuamos. La tercera persona es el sujeto de uno de los mayores misterios en la Biblia. Número 1. Enoc, el primer hombre en la Biblia del que se dice que nunca murió, fue uno de los descendientes de Adán, no de Caín ni de Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva. También fue el bisabuelo de Noé, y dio linaje a otras figuras notables en la Biblia. Ahora, en una era donde Dios aún no había establecido un límite de vida de 120 años, como se menciona en Génesis 6, versículo 3, muchas personas vivieron bien más allá de un siglo. Sin embargo, Enoc desafió las expectativas y se convirtió en padre a los 65 años, y en última instancia, vivió hasta la respetable edad de 365 años. Durante este tumultuoso período antes del gran diluvio, la mayoría de las personas no caminaban fielmente con Dios. Seguían su propio camino por la senda torcida del pecado. Sin embargo, Enoc se destacó caminando fielmente con Dios y desarrollando una relación profunda con Él. En Génesis 5, versículos 22 y 24 leemos: Enoc caminó con Dios y ya no fue más, porque Dios se lo llevó. Este pasaje indica el estrecho vínculo de Enoc con Dios, y el hecho extraordinario de que Dios eligió llevarlo al cielo sin que experimentara la muerte física. Lucas menciona a Enoc en su lista de ancestros de Jesús en Lucas 3, versículo 37, remontándose hasta Adán. Hebreos 11 también menciona a Enoc en una lista de los ancestros israelitas antiguos que son elogiados por su gran fe. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dice: Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. A lo largo de la Biblia, la frase «Dios se lo llevó» se usa repetidamente cuando se refiere a Enoc. El libro de Hebreos aclara que esta frase no es solo simbólica. Significa que Enoc no experimentó la muerte como típicamente lo hacemos. Hebreos 11 versículos 5 y 6 refuerza esto, declarando que por fe Enoc fue llevado de esta vida para que no viera muerte. No pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado, porque antes de ser llevado, recibió elogios por haber agradado a Dios. Enoc también fue bendecido con el don de la profecía, ya que profetizó la venida de Jesucristo. Este incidente se describe en Judas 1 versículos 14 y 15 que dice: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de miles, para ejecutar juicio sobre todos, y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de manera impía, y de todas las duras palabras que pecadores impíos han hablado contra él. Pero el legado de Enoc no terminó con él. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios. Debido a su justicia, solo Noé y su familia fueron salvados durante el catastrófico gran diluvio. La vida de Enoc es un poderoso testimonio de fe, obediencia y veracidad, lo cual agradó tanto a Dios que eligió llevarse a Enoc de este reino terrenal. Solo imagina eso. Número 2. Elías, la figura más popular en la Biblia que no murió, fue un profeta durante el reinado del rey Acab, y la reina Jezabel en Israel era conocido por su audacia al hablar en contra de los ídolos y dioses falsos que el pueblo de Israel había comenzado a adorar. También realizó muchos milagros, como traer fuego del cielo para probar que el Dios de Israel era el verdadero Dios. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 10 al 12, fue utilizado por Dios para traer arrepentimiento y reforma en Israel durante este tiempo. Las naciones israelitas se desviaron de la fe de sus antepasados, abandonando a Dios para adorar ídolos paganos. Este cambio hacia la idolatría fue instigado por el malvado rey Jeroboam. Jezabel, la esposa del rey Acab, estaba particularmente dedicada a la adoración de ídolos e influenció a su esposo para construir un templo para el dios pagano Baal.
Este movimiento llevó a muchos israelitas a desviarse de la adoración del verdadero Dios. Al presenciar el declive espiritual de su nación, el profeta Elías tomó una posición contra la impiedad del rey Acab, instándolo a arrepentirse y volver al Dios de Israel. Sin embargo, el rey permaneció obstinado y reacio a atender el consejo de Elías. En respuesta, el profeta Elías profetizó que habría una severa sequía como castigo, sin lluvia ni rocío cayendo sobre la tierra hasta que él orara por su fin. Durante 3 años y medio los cielos permanecieron cerrados, causando una sequía generalizada y hambruna en toda la tierra. La historia de Elías, que no murió y fue directamente al cielo, es aún más clara y dramática que la de Enoc. Eliseo, el asistente de Elías, fue prevenido de su partida en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3, que dice: Ahora los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que el Señor tomará a tu maestro de sobre ti hoy? En el día elegido por Dios, Elías partió de Gilgal acompañado por Eliseo. Llegaron a las orillas del río Jordán seguidos por 50 jóvenes profetas de Jericó, que se quedaron a distancia observando. Elías tomó su manto, lo dobló como un bastón, golpeó el agua, causando que se dividiera. Los profetas cruzaron el río en tierra seca, caminando junto a Eliseo a través de las aguas divididas. Elías preguntó si había algo que Eliseo deseara antes de que Dios lo llevara. Eliseo expresó su deseo de una doble porción del Espíritu Divino de su maestro. Elías le aseguró que, aunque era una petición significativa, sería concedida si Eliseo presenciaba el ascenso de su maestro al cielo. Mientras continuaban su conversación, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente, separándolos. Elías ascendió al cielo en un torbellino, como se describe en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Melquisedec. Pocos misterios de la Biblia han atraído más interés que el enigma de la identidad de Melquisedec. Esto es considerado ampliamente como el mayor misterio en la Biblia. En Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, encontrarás que Jesucristo, después de su resurrección, ocupa el puesto de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La traducción de Mofet lo expresa más claramente, indicando que Jesús tiene un estatus equivalente con Melquisedec, descrito como con el rango de. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Primero, vale la pena señalar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la enigmática figura de Melquisedec sirvió como sacerdote del Dios Altísimo, como se detalla en Génesis 14. Durante este tiempo, hubo una guerra entre varios estados-ciudad antiguos en Canaán y Mesopotamia. El sobrino de Abraham, Lot, y su familia habían sido capturados cuando uno de los hombres de Lot logró escapar y entregar esta noticia a Abraham. Abraham tomó acción armando a 38 de sus propios siervos y persiguiendo a los invasores. Los rastreó y logró rescatar a Lot y su familia, devolviéndolos sanos y salvos a las ciudades cananeas. Al regresar Abraham de esta audaz misión de rescate, una figura misteriosa aparece de repente en escena. Era Melquisedec, quien salió al encuentro para ministrar a Abraham. Aquí está el relato en Génesis 14, versículos 18 al 20. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio a Melquisedec un décimo de todo, es decir, un diezmo de todo, pues diezmo significa la décima parte. Primero, notemos que Melquisedec era rey de Salem, es decir, la ciudad de Jerusalén. Salem proviene de la palabra hebrea que significa paz, lo que haría a Melquisedec el rey de la paz. Segundo, el nombre hebreo Melquisedec significa rey de justicia. Tercero, este mismo individuo es mencionado en el Salmo 110, versículo 4, hablando proféticamente de Cristo. David afirmó: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo se cita nuevamente en Hebreos 5, versículos 6 al 10, y Hebreos 7, versículo 3, donde se afirma que Melquisedec no tenía padre ni madre, y no hay registro de sus ancestros. Nunca nació ni murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Esto es nuestra prueba de la Biblia de que nunca murió, pero esto aún no resuelve nuestro misterio. Entonces, ¿quién es Él? ¿Quién realmente sabe? Muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo.
Vamos a explorar este relato un poco en Hebreos 7 versículos 20 al 21. Dios juró que Cristo sería siempre un sacerdote para siempre. El texto lee: El Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre, con el rango de Melquisedec. Además, su nombre, siendo Rey de Justicia, es un punto en el que muchos se apoyan para hacer esta afirmación. Jesús mismo dijo en Mateo 19 versículo 17: No hay bueno sino uno, que es Dios. La justicia humana ante Dios es como trapos sucios. Nadie puede ser justo sino Dios. Así que el nombre de Melquisedec signifique Rey de Justicia sí da vida a este relato. Volviendo a Hebreos 7, recordemos que este hombre era el Rey de la Paz. Salem, de donde se nombró Jerusalén, significa paz. Y recuerda, Jesús es llamado el Príncipe de Paz, lo que significa que ningún ser humano podría ser el Rey de Paz. Romanos 3 versículos 10 al 17 nos dice que no hay justo, y que el camino de la paz no lo han conocido. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser tanto el Rey de la Justicia como de la paz? Además, el hecho de que Melquisedec estuviera sin madre, sin padre, sin descendencia, o como la traducción de Phillips lo expresa, no tenía padre ni madre ni árbol genealógico, significa que no nació como los seres humanos. Esto no significa que los registros de nacimiento de Melquisedec se hayan perdido. Sin tales registros, los sacerdotes humanos no podrían servir, como se muestra en Esdras 2 versículo 62. La Escritura también revela que Melquisedec es continuamente un sacerdote. También sabemos que Dios juró que Cristo sería siempre un sacerdote, y su sacerdocio está en el orden de Melquisedec. ¿Podrían ser la misma persona? Este es el punto donde este relato se intensifica. La narrativa, sin embargo, se vuelve un poco complicada. Sabemos que en el futuro, en el Nuevo Testamento, Jesús tiene un padre y una madre, muere y resucita. Entonces, ¿podría Melquisedec realmente ser Jesús, a pesar de que Jesús tenía padre, madre y murió? ¿Quién realmente sabe? Las personas del otro lado del debate afirman que el autor del libro de Hebreos hablaba de manera figurativa y que, en realidad, quería decir que Melquisedec era como Jesús o se parecía a Jesús. También sostienen que, en prácticamente todas las otras apariciones de Dios en la Biblia, la persona que se encuentra con Dios tiene cierta conciencia de haber estado en presencia de lo divino. Pero en la historia de Melquisedec, no hay un momento en el que Abraham reconozca haber estado en la presencia de Dios. Es cierto, Melquisedec aparece y desaparece abruptamente de la narrativa, pero no hay nada en Génesis 14 que nos lleve explícitamente a ver que Dios mismo ha estado presente. Otro punto que hacen es que, anteriormente en Hebreos 5 versículo 1, el autor dice que todo sacerdote es escogido de entre los hombres. El punto entero del sacerdocio es que un humano escogido y ungido se presenta ante Dios como nuestro representante, porque Jesús era completamente humano en el Nuevo Testamento, además de ser completamente Dios, pudo servir como nuestro sacerdote perfecto. Pero antes de Jesús, el sacerdote definitivo. La Biblia enseña claramente que los sacerdotes son humanos que sirven en un rol representativo. Sin embargo, estas diferencias de opinión no deberían distraernos ni dividirnos. Al final del día, lo que más importa es que tenemos un gran sumo sacerdote llamado Jesús, uno que ha pagado por nuestro pecado, que aboga nuestra causa ante Dios y que nos ama.